Darle una bienvenida sumamente calurosa, llena de energía positiva y afecto a una mujer maravillosa que dedica su vida a acompañar procesos de sanación profunda. Ella es Natalie Romero Escobar, terapeuta holística integral, reikista, especialista en radiestesia y radiónica, estudiante avanzada de metasofrología cuántica y fundadora de la reconocida marca Alma Dulce. Natalie, qué honor tan grande tenerte hoy con nosotros en Despertar Holístico. Bienvenida. Hola Iván, muchísimas gracias. Qué honor nuevamente poder compartir este espacio con ustedes y más con un tema hoy que realmente me toca profundamente y que amo poder compartir con ustedes. Felices, contentos de tenerte en nuestro programa, Natalie. Hoy entramos en un tema que nadie escoge, pero todos vivimos, el duelo. Desde tu mirada holística, ¿qué es realmente el duelo más allá de la tristeza que todos conocemos? Bueno, Iván, el duelo es esa como una, en esencia, es un proceso de adaptación como a una nueva realidad que ninguno estamos eligiendo. Y lo primero que quiero decir, pues con esto, es algo que muchas veces no nombramos, sino que ese duelo solamente ocurre cuando alguien muere y realmente no es así. O sea, no es el único tipo de duelo que tenemos. Podemos hacer duelo cuando terminamos una relación, cuando perdemos la salud que teníamos, cuando un hijo está creciendo, cuando ya no nos ve y no nos necesita de la misma forma, cuando dejamos de ser unas personas que éramos antes, por ejemplo, de alguna crisis. El duelo es esa respuesta del ser para cualquier pérdida que haya sido significativa. Hay una psicóloga que no es una psiquiatra suiza, estadounidense, que nos habla y nos describe esas 5 etapas por las que podemos pasar como seres humanos, que son la negación, la ira, una depresión y una aceptación. Pero hay algo también pues muy importante que Kübler-Ross aclaró con esto y es que las etapas no son lineales ni son obligatorias para todos. O sea, no quiere decir que todos pasemos por eso, sino que el duelo es como de una forma tan individual por persona que cada uno lo vive a su ritmo y pasa por las etapas que sean necesarias. No hay como un duelo realmente correcto, simplemente lo importante es poderlo vivir. Y desde esta mirada holística, que es la que yo pues, profundamente trabajo, el duelo es también como un proceso del alma, no es solo es mental, es el momento en el que el ser humano se enfrenta como a su propia profundidad, a que realmente comprender que todo puede ser finito y a la pregunta de qué permanece cuando algo o alguien se nos va. Y en ese encuentro hay una oportunidad de transformación muy grande para nuestra alma y son muy pocas las experiencias que nos pueden brindar esto. El duelo no es una enfermedad pues que tengamos que curar, sino que es como una travesía que realmente debemos honrar. Muchas personas sienten que no pueden o no deben llorar, que tienen que ser fuertes. ¿Qué le está haciendo al cuerpo y al campo energético reprimir el duelo? Esto realmente nos hace bastante, muchísimo daño y esto es algo que veo constantemente en mis consultas y es una de las cosas que más me duele realmente encontrar porque hay personas que llevan años, muchas veces hasta décadas, muchísimo tiempo con un duelo sin poderlo procesar y lo están disfrazando por medio de enfermedades, tensión crónica, relaciones que no fluyen, cansancio, pues un cansancio realmente extremo. Hay muchas explicaciones y la neurociencia ya tiene mucho que decir también sobre esto. Cuando nosotros reprimimos esas emociones intensas de una forma muy crónica, el sistema nervioso lo que hace es que queda atrapado en como en un estado de alerta constante y el cuerpo produce cortisol de forma sostenida. Entonces el sistema inmune se va debilitando y las emociones que no encontraron salida las empezamos a somatizar en el cuerpo. O sea, se instalan en el cuerpo como tensión muscular, dolores crónicos, insomnio o cualquier otro tipo pues de enfermedad. Y también hay otra mirada desde esta parte holística que sería las constelaciones familiares, donde Bert Hellinger nos identificó algo que era aún muchísimo más profundo, y es que los duelos no procesados no solo afectan a quien los vive, sino que se transmite en ese campo familiar y los descendientes lo que van haciendo es cargarlo de forma inconsciente y muchas veces sin saber por qué sienten como esas tristezas tan profundas o por qué estamos repitiendo ciertos patrones de pérdidas en nuestras propias vidas. O sea, no encontramos como una explicación. Y un duelo que no se llora en alguna generación, realmente él busca ser llorado
en la siguiente o en alguna generación que realmente quiera procesarlo. Entonces las lágrimas que no lloramos realmente no están desapareciendo, sino que se instalan en nuestro cuerpo o en nuestro sistema hasta que alguien le da el permiso completamente de poder salir. Hablas de distintos tipos de duelo, Natalie. ¿Todos pesan igual? ¿Cómo vive el ser humano la pérdida de la salud o del cuerpo que tenía frente a la pérdida de una relación o de un ser querido? Bueno, Iván, cada pérdida realmente tiene su peso y en ese peso no se puede comparar, pues ni podemos jerarquizarlo, o sea, no es que sienta más uno que el otro, no es que un duelo nos duela más que otro. A veces el duelo por una ruptura amorosa puede doler más que el duelo por una muerte, porque en la muerte hay un cierre definitivo, pero en una separación, por lo general, quedamos con mucha ambigüedad. Hay una persona que sigue existiendo en el mundo, pero que ya no está disponible para uno. Y esa ambigüedad también puede ser tocarnos mucho, o sea, ser muy devastadora para nuestra alma. Y el duelo por la pérdida también de la salud o el cuerpo, algo pues que teníamos, que es uno de los que este duelo es uno de los que es como más silenciado socialmente, o sea, no hablamos mucho de él. Y cuando alguien pierde una capacidad física, cuando recibe un diagnóstico que cambia su vida, realmente no está perdiendo solo su salud, pierde su identidad, pierde todo lo que era, pierde sus planes, su imagen, sus sueños cambian, pues se van transformando con todo este proceso. Y este es un duelo de identidad profundo que muy pocas veces pues nombramos como tal y por lo tanto muchas veces lo acompañamos de una forma adecuada. Este duelo de identidad del quién era yo y quién ya no soy puede surgir también tras una maternidad. Por ejemplo, muchas mamás pasamos por esto, tras un cambio de trabajo de forma radical, una migración, ¿cierto? Nos toca viajar a otro lugar, rehacer nuestra vida, tras una transformación también espiritual, que es también algo muy sano. Dejar de ser quien fuiste siempre implica perder algo, algo que para la mente y para el alma era real, aunque lo que viene pueda ser muchísimo mejor, pero nuestro cuerpo aún debe saberlo procesar. Entonces no hay duelos grandes ni hay duelos pequeños, simplemente hay duelos que debemos honrar y hay duelos que hemos ignorado, pero que debemos traerlo a este presente para poder hacer una sanación. Natalie, tú trabajas el duelo desde varias herramientas integradas, constelaciones familiares, arteterapia, sonoterapia. ¿Cómo decide cada uno cuándo entrar en el proceso de una persona? Iván, a mí me encanta este tema o esto que hago por eso mismo, ¿cierto? Porque tenemos la opción de integrar varios tipos de herramientas de acuerdo al momento en el que esté cada persona. Entonces, las herramientas, muchas, decimos que nos van escogiendo, pero también desde este lado terapéutico vamos revisando qué es lo que la persona necesita en el momento específico que llegó, ¿sí? En su proceso. Y esto requiere primero una escucha muy activa por mi parte para poder llegar a ese nivel profundo del alma a ver en qué estado está antes de que podamos llegar a intervenir y decir simplemente entrada, no, hagamos constelaciones o arteterapia o sonoterapia, no, hay que hacer como una indagación mucho más profunda para saber la persona que está pasando. Entonces, por ejemplo, las constelaciones familiares entran cuando identifico que el duelo tiene raíces sistémicas, o sea, está en algo familiar, cuando siento que esa persona no solo está llorando su propia pérdida, sino también que hay algo de alguien más de su linaje que no fue llorado, o cuando hay patrones repetitivos de pérdidas en la familia que indican un campo que realmente necesita ordenarse. La arteterapia va a entrar cuando las palabras no le alcanzan a la persona y en un duelo muchas veces las palabras simplemente pues realmente no alcanzan. Entonces entramos a dibujar, pintar, moldear, crear desde ese dolor que tiene uno un acceso a muchas capas de ese procesamiento emocional que la conversación muchas veces no puede tocar por sí sola. Y no necesitamos en esto saber dibujar, ser artistas, no, simplemente necesitamos conectarnos con ese dolor para poder permitir la expresión. Y la sonoterapia entra cuando sentimos que el cuerpo está bloqueado, o sea, el sonido o lo que son los cuencos tibetanos, diapasones, la voz, otros tipos de instrumentos que integramos en estas terapias, tienen la capacidad
de aflojar esas tensiones físicas, donde ese duelo se haya instalado, ¿cierto? Tenemos varios aspectos en nuestro cuerpo y en nuestra alma, como los chakras, el aura. Entonces, en esa partecita, todos estos instrumentos tienen esa capacidad de entrar y de reprogramarnos. Entonces, el cuerpo, como les he nombrado, es vibración y con el sonido, antes de que la mente realmente entre como a entender, el sonido me muestra lo que está pasando en el cuerpo y eso facilita que esas emociones retenidas encuentren por fin como una salida. Entonces, cuando las palabras no nos alcanzan, ¿cierto? El arte nos habla. Cuando el arte no nos alcanza, este sonido va a llegar a tocarnos esas fibras que necesitamos. Entonces, el duelo siempre va a encontrar su camino en cualquiera de estas herramientas. Desde las constelaciones familiares y la terapia transgeneracional, ¿puede el duelo de mis ancestros estar afectando cómo yo vivo mis propias pérdidas hoy? Sí, completamente, Iván, y esto es algo que nos cambia mucho, es como esa perspectiva por completo de la manera como entendemos como ciertos dolores que no tienen una explicación racional. Y en las constelaciones familiares, Bert Hellinger describió que los duelos, algo que llamamos los duelos congelados, que son esas pérdidas de generaciones anteriores que nunca fueron lloradas, ni procesadas, ni integradas en nuestro sistema familiar. Por ejemplo, un hijo que murió joven, de cuya muerte pues como que nunca se tocó el tema, nunca se sanó, nunca se habló, preferimos como echarle tierrita, o también un aborto que fue silenciado, un aborto que por dolor tampoco pudimos exteriorizarlo, una migración muy traumática, le pudo como nombrar, contar, expresar como que sintió que vivió en ese momento, las guerras, todo lo que nuestro mundo ha pasado y que sobrevivió, ¿cierto? Tenemos muchísimos sobrevivientes de guerra, pero que realmente no se procesaron, o sea, su cuerpo simplemente siguió viviendo en automático y no procesó ese duelo. Entonces, esas pérdidas no desaparecen porque simplemente las silenciamos, ninguna, nada va a desaparecer solo por quedarnos callados. Queda en ese campo familiar y se transmite a los descendientes como una tristeza, de esas que no podemos nombrar, una tendencia a pérdidas, una dificultad para construir vínculos estables, para sentir alegría plena, que muchos nacemos y no sentimos esa alegría, o sea, nunca podemos llegar a sentir esa plenitud. Entonces, la psicogenealogía y la terapia transgeneracional que también entran dentro de este espacio de las constelaciones, llevan décadas documentando todos estos patrones, estudiando como el comportamiento del ser humano. Y cuando trabajo con alguien, con el duelo en este momento, o sea, el duelo actual, siempre miro, indago si tenemos algo en la familia, o sea, una pérdida que no fue honrada. Si no lo sabemos, porque es muy normal encontrarnos que no tenemos conocimiento, entramos a indagar en ese campo. Y muchas veces acompañar el duelo propio requiere darle un lugar a un duelo ancestral que estaba esperando ser reconocido. Y a veces no es que solo estemos llorando lo que perdimos ahora, sino que también lloramos lo que nuestros ancestros no pudieron llorar antes. Entonces venimos en este momento como sanadores de nuestro linaje y es muy lindo también tener ese rol de sanación en nuestro linaje, pero debemos saberlo transitar porque si no, todo eso se nos va cargando nuevamente en nuestro sistema. Natalie, para quien está escuchando hoy y está en medio de un duelo que siente que no puede más, ¿qué le dices desde el corazón? Bueno, les digo que lo que realmente están sintiendo es completamente real. No estamos exagerando, no estamos siendo débiles, estamos sintiendo perfectamente y profundamente como seres humanos. O sea, esa es la raíz de nuestra existencia. Y también me gustaría complementarles es que no tienen que atravesar esto solos. El duelo que se acompaña es muchísimo más liviano que ese duelo que realmente callamos o silenciamos, buscar a alguien, algo que realmente nos funcione a cada uno, una persona de confianza, un profesional, un espacio terapéutico, un retiro, o sea, cualquier cosa que realmente nos funcione y que pueda estar con nosotros acompañándonos
es lo correcto, es lo que realmente se debe hacer, sin importar nuestras creencias. Si somos completamente católicos, nos gusta ir donde los sacerdotes a que nos hagan un acompañamiento, es completamente válido. Nos gusta irnos a un retiro espiritual, ir donde un terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra, todo es completamente válido con tal de no seguirnos callando esos duelos y que nosotros y nuestras generaciones vayan realmente sanando todo eso tan profundo que tenemos antes de que se nos convierta en una enfermedad que puede ser crónica. Y si hoy puede, pues como más que existir, si esta persona siente que solamente puede existir, es dejar ser, o sea, simplemente hoy solo puedo existir y eso es más que suficiente. No me tengo que forzar a hacer absolutamente nada más. El duelo tiene su propio tiempo y ningún reloj externo ni ninguna persona de afuera debe decirnos cómo hacerlo, ni que debemos apresurar el proceso. Debemos permitirnos sentir lo que el cuerpo esté transitando y nuestra alma. Y el cuerpo sabe cómo y cuándo debe sanar. Él solito se va dando como ese permiso. No tenemos que estar bien todavía, solo tenemos que seguir y el resto va llegando solo. Detrás de cada proceso de sanación siempre hay una historia personal. ¿Cómo fue ese momento en tu propia vida donde el duelo tocó tu puerta y te impulsó a convertirte en la guía que eres hoy para tantas almas? Iván, esto es hermoso porque yo siempre hablo desde esta parte terapéutica que normalmente todos llegamos acá con una razón de peso, ¿cierto? A partir de alguna crisis, algo que nos sucedió y nos llevó a transformarnos. Entonces, durante mi vida personal, ¿cierto? Y sé que a todos nos ha sucedido que hemos pasado por muchos tipos de duelos, duelos de seres que se han trascendido, duelos de rupturas de pareja, duelos de identidad, o sea, muchísimos tipos de duelo que nos llevan a irnos reconstruyendo y a ir trascendiendo. Y siento que desde muy pequeña me tocó comenzar hasta inconscientemente a vivir duelos, empezando por el duelo de mi padre, que no estuvo conmigo, no pude crecer con él porque él trascendió cuando yo era todavía una bebé y fue un duelo que me fue acompañando durante muchos años, ¿cierto? Desde mi posición de niña que perdió a su padre, así no haya podido percibir todo lo que sucedió en ese momento conscientemente, porque obviamente mi alma y mi ser sí lo transitó, pero fue algo que realmente me fue dando como muchísima fuerza y mucho valor para comprender y empezar a entender, bueno, qué es lo que me está pasando, o sea, qué es lo que traía de antes, qué es lo que traigo desde que soy bebé, qué es lo que trae a mi familia para haber pasado por una muerte tan trágica, algo realmente pues muy doloroso para las personas que estuvieron su conciencia en ese momento, qué era lo que estaba pasando. Entonces eso me llevó a mí a durante muchísimos años empezar a hacer procesos de transformación. Me llevó también a comprender que lo que fui, eso que fui cuando era niña o eso que viví a raíz de toda esa situación, porque duró muchos años ese duelo en mi familia, realmente me llevó a decir, es que esta no soy yo, o sea, esto fue lo que la situación creó de mí, pero realmente esto no es lo que yo quiero ser, o sea, no quiero ser para mí lo que dejé que la situación pesara. No quiero ser para las personas que vienen después de mí algo que realmente vaya a ser doloroso para ellos. O sea, ¿cómo puedo transformar mi vida para poder ser una mejor versión de mí cada día? Y eso me ha llevado a saber sobrellevar duelos, que nada más en este momento justo estamos pasando en familia por algo también completamente doloroso, pero es esa trascendencia del alma que lo lleva a uno a comprender el duelo y la trascendencia del ser humano de una forma muy distinta y más bonita. Saber que ellos cuando se van nos acompañan, siguen estando presentes para nosotros, siguen estando a nuestro lado, siguen siendo nuestros guías, porque el alma no muere, o sea, el único que muere es el cuerpo físico, pero nuestra alma sigue y nuestra alma continúa, sea de la creencia que seamos, pero nuestra alma o se va al cielo, está con Dios, reencarna, ¿cierto? Cada creencia que nos funcione. A mí me funciona creer que reencarnamos, que nuestra alma continúa viva. Entonces ya sentir esas pérdidas o esos tipos de duelos de trascendencia es mucho más lindo.
O sea, más lindo saber que esas personas tienen nuevas oportunidades, esa alma tiene nuevas oportunidades para volver a vivir y a sentir esta existencia humana. Y no, y las de identidad que realmente me parece que silenciamos bastante y que son las que nos llevan a estos procesos de sanación, a encontrar lugares o espacios como los que creo en Alma Dulce, para que esas personas puedan venir a resignificar toda esa tristeza o ese dolor que están sintiendo. Existe un duelo que casi no se nombra, Natalie, el de perder un sueño, un proyecto de vida o un empleo al que le trasnochamos tantos años. ¿Cómo ayudas desde Alma Dulce a transitar esta frustración energética? Esto también es hermoso por ese hecho, o sea, el hecho de que no es muy nombrado. Para nosotros es muy normal, o sea, no, es que me despidieron del trabajo, sí, siento como una tristeza, un vacío, siento algo, pero lo dejo pasar, simplemente voy y empiezo a conseguir trabajo y listo. Pero sigo muchas veces muy apegado, por ejemplo, a los compañeros de trabajo, a estar llamando qué es lo que está sucediendo, falta algo. Mm, y desde Alma Dulce lo que quiero hacer, que no solo es esos duelos pues, que nombramos como la muerte o los duelos en relaciones, que los más conocidos, sino que estos también puedan ser visibles y que las personas comprendan que es totalmente normal llorar cosas que a veces la gente de afuera nos dice, pues eso pasa, o sea, vaya, consigas otro trabajo, no sé, pues estás un poquito gordito, pues vaya al gimnasio y listo, haga dieta, rebaje, pero no es tan simple, eso no es tan sencillo para nuestra alma, porque, por ejemplo, cuando nuestro cuerpo cambia con cosas tan pequeñas como lo es el cambio en el peso, hay algo muchas veces más de fondo que también o desde las constelaciones o desde otras terapias energéticas podemos comprender que no es algo personal, o sea, no es algo que solo es mío, sino que puede ser algo que estoy cargando de mis antepasados. Entonces no va a ser tan fácil de transitar. Entonces acá en Alma Dulce lo que hago es encontrar eso, o sea, encontrar el por qué pierdo mi trabajo constantemente, el por qué lloro que ya no tenga a mi hijo dependiendo de mí, sino que entender que ya es un adulto, ¿por qué? O sea, ¿por qué me apego tanto a eso? ¿Por qué me duele tanto? Entonces empezamos con todas esas terapias que manejo a poderlo transitar de una buena manera, a darle un nombre, a darle un lugar y a comprender que nada es pequeño. O sea, todo lo que nos afecte es total y completamente válido para nuestra alma y necesitamos transitarlo de la mejor manera. Natalie, tu portafolio de servicios en Alma Dulce es realmente completo e integral. Cuéntanos detalladamente qué consultas, terapias y procesos de acompañamiento encuentran las personas que acuden a ti. Sí, Vanessa, durante muchísimos años, cuando quise iniciar como con esta parte del acompañamiento a otras almas, encontré dentro de mi propio conocimiento y en mi proceso personal que si yo ando un profesional solamente me puede encontrar o una psicóloga o una consteladora o una terapeuta energética, pero nada completamente integral. Entonces quise buscar en el conocimiento de varias herramientas que para mí funcionaran y poderlas integrar a integrar acá para la sanación de muchas almas. Entre eso que tenemos el Reiki, que lo enfocamos mucho también ya en la parte física, o sanar algo puntual emocional. Trabajo también con limpiezas energéticas de chakras, de auras, limpiezas de linaje, desde la parte de la radiestesia y la radiónica, con unas frecuencias hermosísimas por ese lado, que me ayudan a irme y a devolverme en mi linaje para poder sanar. También complemento con las terapias o las limpiezas de los espacios, que como lo hablamos hace 8 días, también tiene una importancia muy grande en nuestros espacios. También lo complemento con esto que son las constelaciones familiares, la sonoterapia, que es algo que he estado integrando y me encanta, me fascina porque me ayuda como muy a fondo a sanar la vibración actual, ¿sí? No entra puntualmente a sanarme el linaje, pero sí me cambia la frecuencia en la que estoy viviendo hoy. Entonces es un apoyo hermoso a esas constelaciones. Entonces, por sonoterapia tenemos baños de sonidos,
Tenemos también la terapia o el terapia solamente sonora de forma individual, como cada persona lo requiera, que es lindo hacerlo de cualquier manera. Y también tengo talleres en donde integro el arte terapia para poder no solamente manejar el duelo, sino realizar pues como otro tipo de manejos de algunas otras situaciones, algunos otros procesos, donde el arte también nos ayuda a canalizar como muchas emociones. Compártenos tu ubicación, cómo es el proceso de atención virtual para nuestros oyentes internacionales, tus números de contacto y tus redes sociales para seguirte desde ya. Claro que sí, esta parte importantísima porque sé que a muchas personas le está tocando todas estas palabras o todos los temas que hemos tratado y me parecería hermoso poderlos acompañar en cualquier proceso que estén llevando. Yo me encuentro ubicada en la ciudad de Medellín, en Colombia. Sin embargo, saben, ya conocemos que no tenemos fronteras, o sea, para mí las fronteras geológicas no existen energéticamente, entonces cualquier persona en el mundo puede contactarse conmigo por medio de mi Instagram o el TikTok @almadulceco, o también ahí pueden encontrar el link directo como al catálogo que manejo, que podemos hacer, un libro también que tengo sobre cristales, porque también integro acá los cuarzos en todas estas terapias. Tengo varias cosas que pueden encontrar en mi canal de YouTube, @almadulceco, y en Spotify, que también estoy con muchas meditaciones para el día a día. El canal se llama Almas que Despiertan y ahí pueden encontrar también todas esas entrevistas y volver a recordar todo lo que hemos tratado por acá y encontrarse varias herramientas que pueden apoyar al crecimiento pues, y al avance de la conciencia. El número mío directo del WhatsApp es 321-912-6374. Ahí pueden también hablar directamente conmigo, que voy a estar completamente dispuesta para atenderlos. También queremos que nos cuentes, Natalie, qué proyectos, talleres, conversatorios o actividades próximas tienes agendadas en la marca Alma Dulce en las que nuestros oyentes pueden participar para seguir sanando. Claro que sí, Iván, tengo varios proyectos ahorita. Julio es un mes maravilloso para mí porque voy a tener lo que es el baño de sonidos, un baño grupal. Les estaré comentando las fechas por ahí por mis redes. El 21 de julio lanzo el taller que ha tenido mucha acogida, que es Conexión Cuántica, donde vamos a aprender a hacer manejo energético, a hacer limpiezas en personas y también en espacios, en mascotas, en niños, para que cada persona pueda ir haciendo esos procesos de forma personal. También tengo el taller del vuelo de la doncella, que es muy representativo de Alma Dulce, donde acompaño a las niñas entre los 8 y 13 años que están próximas a recibir su primer ciclo o que ya lo recibieron y quieran comenzar las mamás, acompañarlas a crear un proceso de conciencia muy diferente a nuestro ciclo femenino. Entonces, tengo estos tres puntos muy importantes y también a las personas que estén acá en Medellín pueden acompañarnos el 17 de julio, que voy a estar en las fiestas de Envigado. Voy a estar participando también allá con algunos productos y pueden acercarse para mirar todos estos productos que tengo de forma intencionada. Vamos a estar de 8 de la mañana a 12 de la noche, pudiendo acompañar y estando en contacto con ustedes también. Para cerrar este maravilloso encuentro que ha sido un bálsamo para el alma, ¿cuál es ese mensaje central o reflexión final que quieres dejar sembrado hoy en el corazón de toda nuestra audiencia a nivel global, Natalie? No, lo que quiero que nos llevemos de todo esto es que no tenemos que estar solos en ningún proceso y mucho menos en un proceso de duelo. Lo más importante es poder buscar ese acompañamiento o esa guía de algo que nos funcione. No debemos transitar nuestros duelos solos. Es siempre en nuestra alma y en nuestro corazón que todo lo que sanemos en esta vida es mucho más liviano para que puedan llegar nuestras próximas generaciones a vivir unas experiencias de vida mucho más hermosas y más tranquilas.
Natalie, quiero darte muchas gracias por haber compartido con nosotros tu luz, tu sabiduría y la calidez de tu alma dulce en esta mañana tan hermosa. Tu presencia hoy ha sido un verdadero regalo del cielo, un bálsamo de amor y esperanza para miles de personas que en este momento están buscando una luz en medio de su camino. Te enviamos un abrazo gigante, lleno de gratitud infinita. Gracias, Natalie. Iván, muchísimas gracias a ti, a Adri también por hacer posible como todo esto y a las personas que nos están escuchando y nos acompañaron durante cada uno de estos momentos. Muchísimas gracias y les envío muchísima luz y muchísimo amor para que cada uno de sus sueños pueda cumplirse y puedan hacerse realidad. Gracias por participar en este subprograma Despertar Holístico. Los micrófonos siempre abiertos para dar a conocer temas tan interesantes como los que hoy nos compartió Natalie de Alma Dulce. Seguimos muy atentos a nuestra cita en el próximo capítulo aquí en Despertar Holístico.